En esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es la geometría descriptiva, desde cero, digamos. Todo lo que originó el matemático francés Gaspard Monge en 1795, que fue utilizada principalmente para describir objetos como objetos mecánicos, armas, todo eso. Por eso fue considerado un secreto militar por más de 30 años de Francia en ese tiempo. Bueno, este es un método que Gaspar Monge describía como método directo, todo descriptivo, donde el observador se posiciona frente a dos planos de proyección y en esos planos de proyección se proyectan los objetos de forma ortogonal a estos planos. Un plano vertical y un plano horizontal. Luego de proyectar los elementos, este plano vertical se rota sobre el otro plano, quedando uno encima de otro. Esto básicamente lo que se hace es describir el espacio R3 dentro de un sistema de proyecciones sobre dos planos R2, digamos. Ahora vamos a ver lo que son la representación de los puntos en este sistema. En este sistema se le llama distancia del origen a la primera coordenada. Alejamiento es la distancia del plano vertical, que es la coordenada I. Y cota, que es la coordenada Z, es, digamos, la altura, que es la distancia al plano horizontal. Una vez que tenemos la intersección de los dos planos horizontal y vertical, se forma una línea, que es la línea de tierra. Y el origen de esta línea, la semirrecta, digamos, el origen de esta semirrecta es el 0, 0, origen del sistema de coordenadas. Tenemos entonces un plano, o sea, el plano de proyección descriptivo está conformado por un plano horizontal y un plano vertical superpuesto. Tenemos la coordenada X, que es la distancia horizontal, digamos, hasta este punto. Tenemos la coordenada Y, que es la distancia al plano vertical. Y la coordenada Z, que es la distancia al plano horizontal. Es decir, que la distancia al plano horizontal nos da la proyección vertical y la distancia al plano vertical nos da la proyección horizontal. La línea de tierra puede verse como la intersección del plano horizontal y el plano vertical. En este sentido, los puntos del espacio, digamos, R3, se representan como proyecciones sobre el plano horizontal y el plano vertical. Es decir, que un punto en el espacio se ve como dos puntos o dos proyecciones en el plano descriptivo. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a representar, por ejemplo, este punto 1, 3, 3 en el plano, en el espacio descriptivo. En este caso tenemos en X tenemos 1, es decir que esta distancia es 1. En Y tenemos 3 y es la distancia al plano vertical, es decir esto. Este 3 del medio nos da la proyección horizontal. Y después este 3 es la distancia al plano horizontal, que sería esto, que nos da la proyección vertical. En este caso tenemos distancia al origen, tenemos 2, que es esto. Distancia al plano
vertical tenemos 4, que sería esto. Y luego tenemos menos 2, que es la distancia al plano horizontal, que es este 2. Nosotros tenemos las proyecciones verticales positivas en este sentido y negativos hacia abajo de la línea de tierra. Entonces este menos 2 vemos por debajo de la línea en este caso. El tercer punto, tenemos 5 como distancia al origen y tenemos menos 4 como distancia al plano vertical, que sería esto, y también menos 4 como distancia al plano horizontal, que sería esto. En este caso esto debería ser la misma dimensión de esto. También tenemos todos los puntos que tienen 0 en Z y 0 en y otro número aquí están sobre la línea de tierra. Tenemos este punto que está sobre la línea de tierra porque no tiene distancia sobre Y ni Z. Vemos una interpretación de cómo serían los elementos dentro de este espacio descriptivo. Lo que hacemos es proyectar los elementos de R3 sobre dos planos, este y este. O sea, hacemos como convertimos en dos elementos del R2 a un elemento de R3. Vamos más ejemplos de puntos. Las proyecciones del espacio siempre son ortogonales. Cuando tenemos un punto y proyectamos sobre los planos, siempre se proyecta ortogonalmente al plano para tener estas proyecciones vertical y horizontal. Acá tenemos por ejemplo un punto con igual coordenada x y z, x y z son todas iguales, y esta es la proyección vertical y la horizontal. O sea que son dos, en realidad no estamos viendo el punto, sino dos proyecciones del punto. Acá tenemos un caso parecido pero con una distancia al origen mayor. Acá vemos cuando tenemos cota y alejamiento negativos, es decir que la proyección vertical aparece abajo y la horizontal arriba. Como tenemos negativo en este sentido para las proyecciones verticales y negativo en este lado para las proyecciones horizontales. Después entramos en lo que son la representación de rectas. Así como los puntos, las rectas se originan proyectando ortogonalmente sobre los planos. Por ejemplo, en este caso vemos que mediante unos vectores perpendiculares al plano vertical se obtiene la proyección vertical, y estas proyecciones perpendiculares al plano horizontal nos genera esta proyección horizontal en verde. Este es, digamos, lo que sería un espacio isométrico, y esto se representa en el espacio descriptivo de esta manera. En la proyección vertical tenemos dos puntos por aquí y los dos puntos en proyección horizontal y generan esta línea. Esta es la proyección horizontal de la línea y esta es la vertical. Como vemos acá en este espacio descriptivo, no vemos verdaderamente a la recta, que es esta recta roja, sino vemos su proyección. Vamos a seguir proyectando y encontrando más puntos.
que pertenecen a la recta. Como ven, un punto en una recta siempre va a estar sobre una línea vertical acá. Es decir, con la misma distancia al origen va a tener el mismo punto. Ahora entramos en lo que son los tipos de rectas. Primeramente vemos la recta horizontal, que son las rectas que están contenidas en planos horizontales y están oblicuos al plano vertical, forman un ángulo con el plano vertical. Y esto hace que necesitemos dos vectores para definir el vector director de esta recta, que son esto y esto en la base canónica. O sea que necesitamos dos números para describir completamente estas rectas. Pues tenemos las rectas de punta, que son las que son perpendiculares al plano vertical. Y vemos que para definir este vector necesitamos solamente sus coordenadas. O sea, realmente lo que varían son sus coordenadas en y. Su alejamiento es lo único que varía. Necesitamos solamente un número para determinar este tipo de rectas. Luego tenemos la recta frontal, que son las que están contenidas en planos verticales y son oblicuos al plano al plano vertical. Lo vemos. Vamos a formar un ángulo acá. Su proyección, es decir, que son oblicuos al plano horizontal, quiero decir. Y como son, necesitamos también dos números para definir a esta recta. O sea, dos vectores, en este caso de la base canónica, por ejemplo, necesitamos dos parámetros. Entonces tenemos la recta vertical, que es perpendicular al plano horizontal. En este caso también solamente varía su cota, su coordenada z. Entonces necesitamos un único número para determinar estas rectas. Pues tenemos la recta fronto horizontal, que es aquella que, digamos que solamente varía su distancia al origen, y son todas las paralelas a la línea de tierra. En este caso también solamente necesitamos un número. En este caso tenemos el vector 1, 0, 0 de la base canónica, y todas las rectas, este es el vector director. Son todas las rectas paralelas a la línea de tierra. Pues tenemos las rectas de perfil. En este caso son aquellas que tienen igual, todos los puntos de estas rectas de perfil tienen igual distancia al origen y tienen diferentes alejamientos y cotas. Entonces, como tenemos alejamientos y cotas diferentes, necesitamos dos números para definir, y dos vectores forman la base de esta recta, digamos. Y tenemos acá la magnitud. ¿Cómo se calcula? Necesitamos la coordenada z de los puntos y la coordenada y el alejamiento de los puntos. Tenemos también la recta cualquiera, que son oblicuas a todos los planos, xz y z, y z, que es el plano de perfil, un plano, digamos, de perfil. Como son oblicuos a todo, entonces para determinar esta recta necesitamos tres números. Alfa, este sería
gamma, beta y lambda. Los tres vectores, o sea, los tres números distintos entre sí para que sean todos oblicuos y distintos de cero para que no caiga en uno de los otros casos de vectores. Y esta es la forma de calcular las magnitudes analíticamente.